Buen día, licenciada Navetsi Leonardo. Mi nombre es Humberto Ortiz, pertenezco al quinto semestre, sección H, y a continuación realizaré una breve síntesis del libro La Patria del Criollo, de Severo Martínez Peláez. Capítulo 1. Los criollos. Básicamente, lo que en este capítulo se refleja es la tragedia de la ciudad de Santiago de Guatemala en 1651, a raíz del terremoto sufrido, describiendo el transcurso de la vida de Francisco Antonio de Fuentes, en aquel entonces, quien era una persona descendiente de los españoles. Además, se resaltan aspectos que se desarrollaban en aquella época, como la distinción entre dos clases de criollos, entre los cuales estaban los nuevos, quienes procedían de España, y los viejos, quienes eran hijos de los conquistadores. De lo anterior surgiría el feudalismo, ya que los criollos dependían de España y su corona, quienes tenían toda la riqueza, situación que podemos decir que posteriormente influiría en la independencia de nuestro país. Capítulo 2. Las dos Españas. Este capítulo abarca más a fondo la problemática que surgió entre los criollos y los españoles por la disputa del poder, ya que los españoles situados en América, es decir, los criollos, estaban subordinados a los de Europa, lo cual generó cierta pugna entre ambos. Además, podemos decir que hace referencia a la encomienda y al repartimiento. La primera se refería al trabajo forzado de los indígenas y la segunda en un documento que se les leía a los indígenas para que aceptaran el poder de la monarquía. De esto podemos decir que ambos constituían abusos para los indígenas, lo cual generó el repudio de algunos de aquella época, como Fray Bartolomé de las Casas, quien generó, en un sentido humanitario, para el mejoramiento de las condiciones de los indígenas. En ese mismo orden situamos al capítulo 3, relativo a la Tierra Milagrosa. Este se entiende que se refiere a la tierra en sus aspectos geográficos, económicos, políticos y de administración, en cuanto a sus problemáticas y al desenvolvimiento de ésta. Por ejemplo, la política agraria colonial, donde las tierras se encontraban en poder de pocas personas, donde ninguna practicaba la agricultura, de tal modo que los agricultores no tenían tierra para trabajar, por lo cual se generó una política agraria en donde el proceso de repartimiento de tierras prevalecía el favoritismo. Capítulo 4. El indio. Básicamente, este capítulo se refiere a la jerarquía en la cual prevalecía el divisionismo de clases, ya que la clase alta eran los criollos y la baja eran los indios, por lo que este último era esclavizado, humillado, de tal modo que era un estrato social en el cual nadie hubiese querido estar, ya que eran estereotipados por los españoles como haraganes, necios y malagradecidos. Esto debido a que los indígenas se rehusaban a trabajar en malas condiciones y para el único provecho de un único hacendero, encomendero, reyes y religiosos. En ese mismo orden de ideas, situamos al capítulo 5, que es relativo al mestizaje y a las capas medias. El mestizaje se refiere básicamente a aquellas personas que ocupaban las capas medias, ya que fueron quienes nacieron de las sublevaciones indígenas y de las violaciones a las mujeres indígenas, en tanto que las capas medias se refiere a aquel estrato ocupado por las personas que eran producto de las variaciones étnicas. Por ejemplo, podríamos decir los mestizos, zambos, entre otros.
En otro contexto se sitúa el capítulo 6, que se refiere a los pueblos de indios y la colonia. ¿Qué es esto? Pues básicamente este capítulo se refiere en concreto a la estructura política de la colonia respecto a las nuevas leyes que surgieron en aquella época, que en cierta forma permitían el esclavismo, pero de una forma legalizada, ya que las labores realizadas por estos en ocasiones eran gratuitas y mal pagadas, por lo que a raíz de lo anterior surgen los pueblos de indios. Estos eran familias indígenas que vivían en un espacio en común, de tal modo que se organizaban respecto al trabajo y al pago de tributo debido que aquel que pagaban era demasiado exagerado, al punto de llegar a ser una explotación. En ese mismo orden de ideas, encontramos al capítulo relativo a la colonia y nosotros, respectivamente el capítulo 7 y 8, el cual puedo entender que es relativo básicamente a que la colonia fue la consolidación y formación de la estructura política social actual, ya que en esta se muestran rezagos de la época colonial, como la concentración de la riqueza en pocas manos, lo cual define a Guatemala como un país subdesarrollado. Mas, sin embargo, podemos decir que muestra el avance que se ha tenido respecto a los pueblos indígenas, como el respeto a sus derechos a través de las leyes que los protejan. Al respecto, puedo mencionar algunos avances que se han tenido en nuestro país respecto a las leyes que protejan los derechos de los pueblos indígenas, tales como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otras de la misma materia, que muestran el avance que se ha tenido en nuestro país en comparación a la época anterior, en donde sus derechos vulnerados y prácticamente no existían. Por último, encontramos a la realidad nacional. ¿Qué es esto? Pues básicamente se refiere a que Guatemala es un país en vías de desarrollo en el cual se tiene mucho camino por recorrer respecto a distintas materias, ya sean económicas, políticas y administrativas, lo cual es el resultado de los rezagos de la época colonial, lo cual inició desde el momento en que surgió la pugna entre los criollos y los españoles respectivo al dominio y al poder, lo cual llevó a nuestro país a una independencia en la cual no se tenía un sentido nacionalista, sino una disputa de poder entre estas dos clases sociales. Sin nada más que decir, me despido de usted, licenciada, agradeciéndole por permitirnos compartir en este pequeño espacio.